Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión en donde se va a desarrollar un tema súper importante, ¿no? La gestión documentaria en sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque pues en este caso las empresas tienen que de cierta manera eh, demostrar, ¿no? Que están haciendo las cosas bien, que verdaderamente están comprometidos con la seguridad de sus trabajadores. ¿Y cómo lo demuestran? Justamente, ¿no? Mediante evidencias y mostrando todos esos documentos que respalden que están implementando un sistema de gestión como parte de obligación, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que la empresa, la organización, debe de saber cómo es que se debe de gestionar adecuadamente todos estos documentos importantes. Y como lo mencionamos, pues estos documentos son parte obligatorios dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema, como recordarán, pues es un conjunto de esos documentos, de elementos que están relacionados justamente para poder establecer una política y establecer objetivos de seguridad y salud en el trabajo y otras acciones que sean necesarias para poder crear adecuadas condiciones laborales. Aquí dentro de este sistema de gestión, pues se llevan a cabo diversas acciones claves, ¿no? Diversos documentos que dentro de ello, pues podríamos mencionar el diagnóstico de línea base, el IPRC, también las políticas de seguridad, los programas anuales, los reglamentos internos, entre otros, ¿no? Que más adelante, pues vamos a ver cada uno de ellos, en términos más concretos. Cuando nos referimos aquí a gestión documentaria, nos estamos refiriendo a ese proceso organizado de poder primero crear, planificar, ¿no? Revisar, aprobar, distribuir, controlar y finalmente archivar todos esos documentos y registros, pero como si estamos en términos de seguridad y salud en el trabajo, esos documentos, pues, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esos documentos, pues aquí, como pueden observar, tenemos los más comunes, que es el diagnóstico de línea base, también la política de seguridad y sus objetivos, también documentos que estén relacionados con el comité de seguridad, como por ejemplo, ¿no? Los documentos de la instalación del comité, cuáles son sus funciones. También podría estar dentro de ello, ¿no? Las reuniones del comité, qué acuerdo se ha llevado en cada una de esas reuniones. Tenemos también el documento que pues muestra el IPRC, que es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, también los documentos referentes a los programas anuales, el reglamento interno, también los documentos referentes a los mapas de riesgo. Aquí también tenemos los documentos para las investigaciones de accidentes de trabajo, los documentos que estén relacionados con los exámenes médicos ocupacionales, también el programa anual, pero específicamente, ¿no? De capacitaciones de seguridad, también el documento que demuestra, ¿no? Este seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos ahí también dentro de estos documentos primordiales el plan anual y el plan ante situaciones de emergencia, los procedimientos, también los registros obligatorios, documentos que estén asociados a las auditorías, a las revisiones de la dirección, entre otros documentos que pues cada organización pueda implementar dentro de este sistema de gestión. Aquí tenemos una base legal en donde nos muestra, ¿no? Algunas normativas que están relacionadas a la buena gestión de estos documentos de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ahí la más primordial, diríamos, que es la ley 29783, que es la ley aquí actualmente en Perú de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el decreto supremo, la 005, que es el reglamento de la ley 29783. La ley, la 30222, que pues es la ley que modifica la ley 29783. También el decreto supremo, la 006, que es
en la modificatoria y modifica el reglamento de la ley 29783, en este caso el decreto supremo la 005. Tenemos también algunas resoluciones ministeriales como la 260, en donde muestra la obligación del empleador de poder declarar en el T-registro la existencia del comité o el supervisor. Esto va a depender pues del número de trabajadores que cuenta la organización. También tenemos ahí la resolución ministerial, la 050, que aquí pues ya brinda formatos referenciales de los registros obligatorios, de esos documentos obligatorios que debe de contener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de estos formatos, pues está el diagnóstico de línea base, ¿no? Específicamente en el anexo 3, que más adelante pues lo vamos a visualizar. Tenemos también el reglamento, la resolución ministerial, la 375, que pues es la norma básica de ergonomía, y la 085, que pues ya brinda un sistema simplificado de todos esos registros de sistema de gestión, pero abocadas a lo que es a las MIPES, ¿no? Bien, como hemos mencionado, tenemos ahí el anexo 3 de la resolución ministerial, la 050, que nos brinda, ¿no? Esos formatos referenciales con la información mínima que debe de contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo en cuenta ello, primero vamos a ver aquí un poco más de cada uno de estos documentos, en qué consiste y por qué son importantes, ¿no? Tenemos aquí el diagnóstico de línea base, que pues es ese proceso que tiene como objetivo identificar y evaluar la situación actual de la organización en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y este diagnóstico es un paso fundamental para poder establecer un buen sistema de gestión, ¿no? Ya que pues permite aquí conocer cuál es esa situación real de la organización en materia de prevención de riesgos. Y aquí los empleadores, para poder implementar ello, deben de realizar justamente este diagnóstico de línea base, ¿no? Ese diagnóstico del estado de seguridad y salud en el trabajo. Y esos resultados pues también van a servir de base para poder planificar, aplicar el sistema y como referencia también para medir la mejora continua. Ahí como pueden visualizar en la imagen, a simple vista existe desorden, ¿no? Hay peligros, como peligro de caída a mismo nivel como distinto nivel. Podemos ahí identificar, ¿no? Condiciones inseguras, que es los pisos mojados y donde pues el trabajador pueda sufrir caídas, ¿no? También escaleras que el trabajador no está considerando el correcto uso, no tiene las EPPs, problemas disergonómicos, riesgos disergonómicos presentes, ¿no? Entonces, eso sería cada una de esas descripciones, parte del diagnóstico de línea base, ¿no? Es la fotografía de momento de cómo está la situación real, la situación actual en la organización referente a seguridad y salud en el trabajo. Y gracias pues a este diagnóstico va a permitir, ¿no? Implementar el sistema de gestión y considerar unas implementaciones de acciones más adecuadas a cada realidad. Bien, ¿qué incluye un diagnóstico de línea base? Como recordarán, primero va a incluir la revisión del cumplimiento legal, ¿no? Aquí pues se va a verificar si es que la organización está cumpliendo o no está cumpliendo con la normativa de seguridad, en este caso, ¿no? Con la ley 29783. También permite identificar cuáles son esos peligros en donde se analizan, ¿no? Los riesgos a los que están expuestos cada uno de los trabajadores. Ahí también, como pueden observar, nos muestra, ¿no? Las condiciones de trabajo y medio ambiente laboral. Aquí se evalúan factores como la iluminación, la exposición a ruido,
términos de riesgos disergonómicos también. Tenemos ahí las prácticas y cultura de seguridad, que pues aquí ya se revisa si es que la empresa cuenta con las políticas, cuenta con los procedimientos o esas capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos también los recursos y equipamiento para poder analizar si es que la organización verdaderamente está disponiendo y está entregando, ¿no? Y tiene en stock los equipos de protección personal adecuado para cada una de las actividades que realice sus trabajadores. También, ¿no? Considerar dentro de ello la señalización adecuada y otras medidas de control de riesgo. Y finalmente, este diagnóstico también pues incluye ahí el historial de accidentes y enfermedades ocupacionales. Aquí este diagnóstico pues va a permitir revisar esos registros de aquellos incidentes anteriores para poder identificar patrones o indicadores, tendencias para poder prevenir, ¿no? Futuros eventos que puedan poner en riesgo la seguridad y salud en el trabajo. La línea base aquí permite pues establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. También sirve como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos, ¿no? También diseñar aquí un plan de trabajo para implementar y priorizar mejoras en ese sistema. ¿Por qué debemos implementar entonces diagnóstico de línea base, según hay la ley 29783, en el artículo 37, para establecer el sistema de gestión? Primero se realiza, ¿no? Una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Y esos resultados obtenidos van a ser comparados también con lo establecido con la ley 29783 y con los demás reglamentos, decretos, ¿no? Y sirven de base para poder planificar y aplicar el sistema y como referencia también para su mejora continua. Hay que tener en cuenta también que dentro de este diagnóstico de línea base está varios aspectos, en este caso pues los lineamientos, son 8 en total, siendo el primer lineamiento el compromiso e involucramiento y el último, ¿no? La revisión por la dirección. Ahora vamos a ver aquí la resolución ministerial, la 050, que justamente pues nos muestra, ¿no? En el anexo 3 nos muestra la guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta guía básica pues es de uso referencial para como lo menciona, ¿no? Es referencial para todas las empresas, ya sea empresas públicas o privadas, y de los distintos sectores, ¿no? Que quieran implementar un sistema de gestión. Esta guía se van a encontrar algunas pautas principales, algunos otros aspectos, como por ejemplo, ¿no? La elaboración de una política, también desarrollar e implementar medidas de control adecuadas, verificar esas medidas que se hayan tomado y comprobar que éstas hayan dado resultados positivos. La guía básica comprende 5 partes. Primero, la lista de verificación de lineamientos del sistema, que pues es referente, ¿no? El diagnóstico de línea base. También el plan y programa anual de seguridad, identificación de peligros, el IPRC, el mapa de riesgos y la auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, como ahí lo menciona, como parte inicial ahí de esta guía, tenemos la lista de verificación de lineamientos, que son estos lineamientos del diagnóstico de línea base, que son puntos referenciales que deben de tener como mínimo para poder considerarlo, ¿no? Dentro de esta evaluación. Tenemos aquí los 8 lineamientos que hemos mostrado ahí en la diapositiva, siendo el primero el compromiso e involucramiento que como mencionamos, aquí tenemos el principio y los indicadores, ¿no? Aquellos, digamos, actividades
consideradas para cada uno de estos lineamientos. Primero, aquí como pueden observar y como ejemplo, nos menciona, ¿no? El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo. También se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud. Se implementan acciones preventivas de seguridad, se reconocen el desempeño del trabajador, se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención, se promueve un buen clima laboral. También existen medios que permiten el aporte de los trabajadores y otros indicadores que pues son parte esencial aquí de este primer lineamiento. Y como pueden observar también, a la parte derecha tenemos otras columnas de cumplimiento en donde podemos marcar, ¿no? Si es que esa actividad, este indicador, se ha cumplido o no se ha cumplido, marcando, ¿no? Con una X o con un símbolo. También tenemos aquí otra columna, que es la columna de observación, justamente para poder realizar algunas especificaciones adicionales dentro de este primer indicador, ¿no? Tenemos aquí también el segundo lineamiento, que es política de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos aspectos como la política y relacionados a este primer aspecto tenemos indicadores como, por ejemplo, ¿no? Existe una política documentada en materia de seguridad. Y la política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad, sí o no, ¿no? Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política. También su contenido comprende por lo mínimo el compromiso de protección, cumplimiento de la normativa, garantía de protección, la mejora continua, integración. Digamos, ¿no? Que aquí este primer indicador dentro del diagnóstico de línea base solo se consideró las dos primeras, ¿no? Por lo que aquí en el cumplimiento, obviamente sería que no se ha cumplido, aquí se marca, y en la parte de observaciones podría mencionarse, ¿no? Faltó considerar dentro de esa política la garantía de protección o faltó considerar, digamos, la mejora continua en materia de seguridad o la integración del sistema de gestión, ¿no? Entonces, para ello sirve esta columna de observaciones. Tenemos también aspectos dentro de este segundo lineamiento, que es política de seguridad. En la dirección se toman medidas o decisiones en base al análisis. El empleador delega funciones. Ahora si bajamos un poco más, aquí nos dice, ¿no? El empleador asume el liderazgo, el empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión, a lo cual pues está dentro del aspecto de liderazgo. También tenemos aquí la organización, en donde mencionan, no existen responsabilidades específicas, se han destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema, también aspectos como competencia. Y pasamos ahora, ¿no? A lo que es el lineamiento número 3, siendo este el planeamiento y aplicación. Aquí tenemos aspectos como primero el diagnóstico y se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de salud y seguridad en el trabajo. También los resultados han sido comprobados con lo establecido de la ley. Tenemos aspectos también como el planteamiento para la identificación de los peligros, aquí, ¿no? Del IPRC. El empleador ha establecido procedimientos para identificar esos peligros y evaluar los riesgos. Comprende estos procedimientos a todas las actividades, ya que pues una buena matriz IPRC debe de considerar todo ello, ¿no? No solo centrarse en un pequeño grupo, sino en todas las áreas, en todas las actividades, en todas las tareas que pueda realizar el trabajador. Tenemos también, ¿no? Los objetivos, los programas de seguridad y tenemos el cuarto lineamiento que corresponde a la implementación y operación. Dentro de ello están aspectos de la estructura y responsabilidades, tanto del comité como del supervisor, también las capacitaciones, las medidas de prevención, la preparación y respuesta ante emergencias,
también pues a los contratistas, subcontratistas o entidades públicas o privadas que sean servidores tercerizados, ¿no? Ya que pues la ley también menciona que en este caso la empresa debe de involucrar, ¿no? En el análisis, identificación y también para poder prevenir aquellos riesgos y cuidar la seguridad de trabajadores que no pertenezcan directamente a la organización. Tenemos aquí también consulta y comunicación. El quinto alineamiento, que es la evaluación normativa, que también hay aspectos fundamentales, ¿no? El sexto lineamiento, que es verificación, aquí ya se verifica, ¿no? Con ayuda, pues, de la supervisión, el monitoreo y el seguimiento del desempeño. Tenemos también el lineamiento número 7, que aquí, pues, se habla más de los documentos, ¿no? Si nos fijamos aquí, pues, tenemos la empresa establece y mantiene información en medios apropiados para describir los componentes del sistema que podemos dar el cumplimiento, si es que sí o no. También los procedimientos de la empresa en la gestión de seguridad y salud en el trabajo se revisan periódicamente. El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para recibir, documentar y responder, ¿no? Aquí entonces nos está mencionando algo muy importante que el empleador debe de documentar, ¿no? Documentar todas esas condiciones de trabajo. Todo lo que se implementa dentro de este sistema debe de estar debidamente documentado. Y finalmente, ¿no? Si seguimos bajando, podemos ver el octavo lineamiento que corresponde a la revisión por la dirección. Aquí ya nos menciona básicamente sobre la gestión de la mejora continua, ¿no? Ya que pues no se debe de quedar solo en la identificación de los peligros o en la implementación del control, ¿no? Sino que si en esa mejora pues se identifica que se puede implementar nuevas medidas para eh, asegurar correctamente las buenas disposiciones de trabajo, pues se debe de realizar, ¿no? No solo centrarse en identificar el peligro o simplemente dejarlo de lado así. Bien, entonces básicamente este vendría a ser el formato referencial para poder nosotros considerar dentro de un diagnóstico de línea base, en la cual hay que tener en cuenta que para la buena gestión debemos de tener, ¿no? Todo documentado este diagnóstico de línea base. Vamos a seguir ahora conociendo los demás documentos fundamentales dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mencionamos también ahí a la política y objetivo, ¿no? Este documento también es importante eh, que refleje, ¿no? Ese compromiso de la alta dirección con el bienestar de cada uno de los trabajadores. Debe de ser claro, debe de ser conciso y que pues comunique esa visión de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos aquí algunos elementos claves que se deben de considerar dentro de una política de gestión, ¿no? Tenemos primero la declaración del compromiso y se debe de expresar claramente cuál es esa voluntad de la organización de poder proteger la salud de sus empleados, ¿no? Así también de poder cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad. Tenemos también los objetivos y pues ahí ya se establecen cuáles son esas metas específicas que deben de considerarse, ¿no? Dentro de este sistema de gestión. Tenemos también los principios, parte de elementos claves en la política, en donde se debe de definir cuáles son esos principios que van a guiar la gestión de seguridad, ya sea la participación activa de los trabajadores, la buena comunicación, una comunicación eficiente en donde pues todos eh,
tengan una empatía, sepan escuchar activamente, ¿no? Ya sea eh, entre compañeros o entre la alta dirección y los trabajadores. También están las responsabilidades, que pues aquí debe de especificar quiénes van a ser esos responsables de poder implementar y mantener el sistema de gestión, así también como cuáles van a ser sus funciones de cada nivel de la organización en relación a seguridad. Tenemos también las obligaciones que aquí se deben de establecer las obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad, ¿no? Así también como aquellas medidas que deben de tomarse para poder proteger tanto su salud del mismo trabajador como también de la de sus compañeros. Y finalmente, parte de estos elementos claves de la política están los mecanismos de mejora continua. Aquí ya se van a establecer algunos otros mecanismos para la evaluación, ¿no? Tanto para el seguimiento y también la mejora continua de este sistema de gestión. Bien, ahora vamos a pasar entonces al siguiente documento que, como vimos, va a estar relacionado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ya sea la instalación y las funciones. Pero vamos a recordar aquí que esta instalación del comité va a depender, ¿no? De la cantidad de trabajadores que está a cargo de la organización. Por ejemplo, si la entidad cuenta con 20 o más trabajadores, aquí la organización pues debe de instalar un comité de seguridad, ¿no? Sin embargo, si cuenta con menos de 20 trabajadores, pues deben de elegir a un supervisor de seguridad, la cual pues cumplen básicamente la misma función. Entonces, ¿qué es el comité? Pues aquí nos menciona que es un órgano de carácter bipartito y paritario, ¿no? Como parte de sus características, lo que significa que está conformado por representantes tanto del empleador como representantes de los trabajadores. Esto en igual de condiciones, ¿no? Va a garantizar también que esas decisiones en materia de seguridad pues sean tomadas de manera equitativa, ¿no? Y con la participación de todas las partes involucradas. Es preciso mencionar aquí en este punto que este comité tiene facultades y también obligaciones establecidas por las normativas, ¿no? Y su principal función es poder servir como un espacio de consulta sobre las acciones que el empleador va a implementar en el ámbito de seguridad y también, ¿no? Reflejarse eso en la comunicación con los demás trabajadores. Y a través también de sus reuniones o acuerdos, aquí el comité va a buscar mejorar continuamente, ¿no? Esas condiciones laborales y prevenir los riesgos a los cuales el trabajador está expuesto. Pasemos ahora aquí a los objetivos del comité, que básicamente tiene tres funciones fundamentales que contribuyen al correcto funcionamiento de este sistema de gestión, ¿no? Primero, está asesorar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno, ¿no? Aquí ya este comité previamente instalado se va a encargar de poder supervisar que pues todas esas disposiciones establecidas en el reglamento interno sean aplicadas correctamente, asegurando que pues, todos los trabajadores puedan conocer y cumplir con las normas de seguridad en la empresa. El segundo objetivo sería promover la salud y seguridad en el trabajo. Uno de los objetivos entonces también principales aquí de este comité es poder fomentar una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Impulsando programas como capacitaciones, campañas y otras medidas que protejan la integridad de los trabajadores. Y la tercera y última aquí es asesorar y vigilar el cumplimiento de la normativa nacional. Este comité también tiene ese deber, ¿no? Ese deber de poder garantizar que la empresa cumpla con las leyes y las normativas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, va a evitar que la organización tenga sanciones, multas debido a accidentes o enfermedades, ¿no? Fortaleciendo también el compromiso con el bienestar laboral.
Como lo hemos mencionado, parte de sus características aquí de este comité es que es bipartito, que participan representantes del empleador y de los trabajadores, y paritario porque es de igual número de representantes, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, si es que en el comité se considera tres representantes de la parte empleadora, pues tiene que ser el número igual, ¿no? De la cantidad de representantes de la parte trabajadora. En este caso, hay tres representantes de la parte trabajadora. Y si en el caso, pues, fueran dos representantes de la parte empleadora, también sería dos representantes por la parte trabajadora. En eso básicamente consiste las características de un comité. ¿Quiénes entonces conforman aquí el comité de seguridad? Primero tenemos ahí al presidente, que va a ser elegido por el propio comité entre todos sus representantes, y sus principales funciones va a ser convocar, presidir y dirigir todas las reuniones del comité. Se va a encargar también de facilitar la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos tomados, ¿no? Dentro de estas reuniones. Tenemos también el secretario, que este puede ser el responsable de los servicios de seguridad, o un miembro del comité, ¿no? Elegido también por consenso. Y su función, digamos, principal de este secretario es poder encargarse de las labores administrativas, ¿no? Asegurando ese registro y seguimiento de los acuerdos del comité. También tenemos los miembros, que pues ya son los demás integrantes del comité, ¿no? Tanto de la parte del empleador como la de los trabajadores. Y también, ¿no? Cumplen responsabilidades, tienen responsabilidades ya establecidas, como por ejemplo, proponer iniciativas y fomentar el cumplimiento de las disposiciones acordadas en el comité. Ahora pasamos aquí al otro documento, que pues es el IPRC, en donde cuenta tres fases fundamentales. Primero, la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y el control del riesgo. ¿En qué consiste? Básicamente, este IPRC, al igual que los que hemos mencionado, también es un documento obligatorio de un sistema de gestión, ¿no? Es elaborado y actualizado periódicamente por la organización sin exceder el plazo de un año, y se va a realizar en cada puesto de trabajo con la participación del personal competente y en consulta con todos los trabajadores, ¿no? Así también como los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si es que hubiera un subcomité de seguridad o supervisor de seguridad, de ser el caso, ¿no? Aquí, como hemos mencionado, si la empresa cuenta con 20 o más trabajadores, la organización pues instala, ¿no? Lo que es un comité. Y si cuenta con menos de 20 trabajadores, elige a un supervisor. ¿Y a qué se refiere un subcomité? Pues que en el caso de que la organización pueda tener diferentes sedes de centros de trabajo, pues digamos en la sede principal cuenta con 50 trabajadores, ahí le corresponde, ¿no? Instalar su comité. Y supongamos que en su otra sede cuenta con 20 trabajadores, ahí se instalaría un subcomité, ya que pues cumple las mismas funciones, ¿no? Que el comité general de la sede principal. Y en el caso, la organización en su otra sede pues cuenta con 10 trabajadores, ahí sí le correspondería elegir a un supervisor. Básicamente es eso, ¿no? Entonces ellos van a estar encargados de poder desarrollar este IPRC. Para poder desarrollar el IPRC de una manera correcta, y de una manera óptima, debe de considerarse en su elaboración algunos pasos importantes. Primero, el proceso que se analice debe de ser práctico, ¿no? Es importante seleccionar un proceso real y que sea aplicable también dentro de la organización. Debe de ser un proceso, ¿no? Representativo y relevante para la seguridad de los trabajadores. Segundo, involucrar a todo el personal. Aquí la participación del trabajador, del supervisor, del comité,
de la alta gerencia va a ser importante para poder obtener una visión, digamos, más integral, más completa de los peligros existentes dentro del ámbito laboral. Como tercero, usar un enfoque sistemático. ¿Qué me refiero a ello? Pues aquí se recomienda poder emplear una estructura que pues facilite la identificación de los peligros, ¿no? Quizás herramientas como las listas de verificaciones, diagramas de flujo, la más común, ¿no? Las observaciones directas. Como cuarto punto, identificar todos los peligros, incluso los más insignificantes. ¿Qué nos menciona aquí? Pues que no se deben de pasar por alto los peligros aparentemente menores, ¿no? Ya que pueden contribuir también a accidentes si es que no se combinan con otros factores. Quinto punto, tenemos ahí observar e incluir labores no rutinarias. Y aquí es eh, fundamental recordar que muchas veces las tareas no rutinarias también representan riesgos elevados, ¿no? Debido a la falta de familiaridad o medidas de seguridad específicas. Por ello es importante evaluar también todas esas actividades esporádicas como mantenimiento, limpieza, paradas de planta o emergencias. Como sexto punto, tenemos ahí incluir a los trabajadores en riesgo, visitantes y contratistas, ¿no? Aquí esta elaboración de la matriz I per se pues debe de contemplar, como menciona la ley, a todas las personas expuestas, ¿no? No solo a los empleados, trabajadores directos, sino también a los contratistas, subcontratistas, a los visitantes, que también son ellos que al momento de estar en contacto o ingresar a la planta, a la organización, pueden enfrentar peligros, ¿no? Y por lo que sus actividades y áreas de tránsito deben de ser consideradas también en la evaluación de estos riesgos. Finalmente, reunir toda la información posible, ¿no? ¿Y a qué me refiero ello? Pues a que se debe de considerar recopilar todos los datos para un análisis más preciso, ¿no? Considerar, por ejemplo, registros de los incidentes, registros de las auditorías, registros de las normativas, observaciones en campo, también pueden ser los aportes de los trabajadores, ¿no? Para poder garantizar una evaluación, digamos, más completa y más confiable con esta identificación de riesgos. Hemos mencionado entonces que son tres fases principales. Primero, la identificación del peligro, ¿no? En la cual aquí mediante ese proceso se va a localizar y se va a reconocer que existe un peligro y se va a definir esas características. Luego de ello, pues va a darse esa evaluación de los riesgos en donde es el proceso posterior a la fase uno, ¿no? Que es la identificación de los peligros. Y aquí ya se va a valorar el nivel, el grado y la gravedad de los mismos, de esos peligros, proporcionando la información necesaria para que la organización se encuentre en condiciones de tomar decisiones apropiadas. Y finalmente, pues la determinación de los controles, ¿no? Siendo esta etapa final de la elaboración del IPRC y consiste en establecer medidas de prevención y protección de los riesgos laborales, las cuales ahí según se aplica ahí de conformidad con el artículo 50 de la ley 29783 y además, ¿no? Deben de seguir ese orden de prioridad según el artículo 21. Para cerrar este tema del IPRC tenemos como resumen las tres etapas. Primero, identificar todos los peligros. Tenemos en sí muchos peligros a los cuales el trabajador está expuesto, como peligros físicos, ¿no? Quizás el ruido, iluminación, temperaturas extremas. También el peligro químico, el peligro biológico, el peligro ergonómico, el psicosocial, el locativo, el eléctrico, físico-químico y el mecánico. Tenemos también ahí la segunda etapa que ya vendría a ser evaluar esos riesgos, ¿no?
darle esas probabilidades de ocurrencia y severidad de los daños. Y finalmente, determinar los controles de riesgo. Aquí, como pueden observar, son 5 controles identificados, que las 3 primeras son las más efectivas, ¿no? Que son las barreras duras, y las últimas 2 son las barreras blandas. Estas 2 últimas, pues, aunque no se recomienda, pero sí, ¿no? Ayuda a poder evitar algunas lesiones al trabajador. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Como la más importante, el de eliminar, en donde se elimina por completo el peligro. El sustituir, digamos, si una máquina está en mal estado y pues eso representa un peligro para el trabajador, se cambia por uno nuevo, ¿no? Tenemos también los controles de ingeniería, que básicamente aquí ya hace uso, digamos, de la tecnología, ¿no? También los controles administrativos, dentro de ellos se consideran las capacitaciones, los entrenamientos y finalmente, ¿no? La última barrera blanda, que es el uso de los equipos de protección personal. Ahora vamos a pasar aquí al otro documento que pues hace referencia al programa anual de seguridad, ¿no? Para entender aquí qué es un programa, pues es esa planificación estructurada y ordenada de actividades que se van a ejecutar con un propósito específico, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. En un hotel, un programa de actividades organiza los eventos y servicios que se van a ofrecer a los huéspedes. Además, un programa también puede ser una exposición previa de acciones, ¿no? En un área determinada. Un buen ejemplo de esto, pues, es un programa electoral que establece las propuestas y los compromisos de un partido político antes de las elecciones, ¿no? Y si vemos ya un poco más en el contexto de seguridad ocupacional, un programa va a ayudar a la organización a poder justamente establecer qué actividades se van a desarrollar, se van a realizar para poder garantizar un ambiente seguro, ¿no? Ahora que entendemos qué es un programa, tenemos aquí algo más concreto referente a seguridad, ¿no? Es ese conjunto de actividades de prevención que establece la entidad para poder ejecutar a lo largo de un año, de ahí, ¿no? Programa anual, con la finalidad de poder prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. Dentro de este programa anual se considera también algunos elementos claves. Primero, este programa debe de definir cuáles son esos objetivos y metas, ¿no? A lo largo de un año, y deben de ser alcanzables. También es fundamental asignar esos recursos necesarios. Otro aspecto esencial es definir cada una de las actividades que se van a llevar a cabo, y estas pueden incluir las capacitaciones, las inspecciones, simulacros, campañas de salud y entre otras acciones que son fundamentales para prevenir estos riesgos. Además, cada actividad debe de contar también con un responsable asignado, ¿no? Es decir, una persona o equipo que esté netamente encargado de poder ejecutar estos programas anuales. Asimismo, se deben de establecer también los tiempos de ejecución, ¿no? Lo que va a permitir organizar y distribuir las actividades de una manera más eficiente a lo largo del año. Finalmente, ya, y como pueden observar, un punto clave es realizar el seguimiento periódico del programa, ¿no? No basta aquí con solo dejarlo ahí, ¿no? Lo dejamos planificado, lo dejamos ahí en manos de los encargados y no lo aplicamos verdaderamente, ¿no? Y aquí es necesario pues evaluar también constantemente si es que las actividades que se han planificado, se han acordado, verdaderamente se estén cumpliendo según lo establecido, ¿no? Y si es que hubiera también hacer ajustes, se podría hacer en el momento necesario. Para que el programa anual aquí sea efectivo, eh, es fundamental alinearlo al plan anual, ¿no? Esto significa entonces que las actividades que, que son asignados
deben de estar sustentados también en lo establecido previamente en dicho plan. Otro aspecto clave es que el seguimiento periódico va a primar en este programa, ¿no? No basta entonces con solo planificarlo las actividades, sino que va a ser aquí fundamental hacer estos seguimientos, ¿no? Para hacer los ajustes necesarios si es que hubiera algún error dentro de estos programas. Este programa anual de seguridad en general, pues permiten planificar todas las actividades preventivas, ¿no? Es importante aclarar aquí que los modelos del plan y los programas anuales, como lo hemos mencionado y también hemos visto, están establecidos en la resolución ministerial, la 050, ¿no? Pero son de carácter referencial. ¿Y qué significa esto? Que pues cada empresa tiene esa libertad de poder adaptarlo según cada una de sus necesidades, ¿no? Como sabemos, cada empresa, cada área tiene sus propias necesidades, es por ello que este programa anual debe de estar orientadas a cada una de estas necesidades que pueda surgir dentro del ámbito laboral. Cabe resaltar que estos programas de seguridad deben de incluir diversas actividades detalladas, ¿no? Y de esas actividades también detallar cuáles van a ser las fechas de ejecución, quiénes son los responsables, ¿no? Esto es importante para ver quién es que se va a encargar de poder hacer cumplir este programa anual y las actividades que se van a llevar a cabo dentro de cada uno de ellos. También asignar qué recursos van a ser necesarios, cuál es el objetivo principal, cuáles son los objetivos específicos por cada uno de ellos, ¿no? Y los plazos de cumplimiento. Además, es importante destacar que pues este programa también abarca a los trabajadores de bajo régimen, ¿no? Como hemos mencionado, los trabajadores tercerizados o también pues a otro tipo de trabajadores que esto son netamente también interesados en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. Bien, para la elaboración de un programa anual es fundamental aquí considerar ciertos aspectos claves, ¿no? Que van a permitir su eficacia y también la alineación con esas necesidades que tiene cada organización. Ahí, como pueden observar, tenemos tres aspectos importantes. En primer lugar, se debe de priorizar la prevención de riesgos, ¿no? Es decir, aquellos que de cierta forma representan un peligro significativo, que han sido calificados como riesgos importantes o intolerables. También los resultados de los programas se deben de considerar, ¿no? Esos programas de años anteriores, que van a servir justamente como una base de referencia para poder realizar el programa anual actual. Por último, es fundamental involucrar a todo el personal de la empresa. Entonces, si hablamos ya de netamente de seguridad, así sea la elaboración del diagnóstico de línea base, el IPRC, el programa anual y los otros documentos, aquí siempre vamos a recalcar que es importante, ¿no? La participación activa y dinámica de todos los trabajadores, pues esto fomenta así una prevención y compromiso con la seguridad. ¿Quién es que debe de aprobar este programa anual? Y según el Decreto Supremo, la 005, en el artículo 42 nos menciona que la aprobación de estos documentos va a recaer en los miembros titulares del comité, ¿no? Y este comité tiene esa función de poder revisar y validar que el programa cumpla con la normativa vigente y sea viable, ¿no? Y respondan verdaderamente a las necesidades de la organización. Dentro de los ejemplos de estos programas, existen varios, pero ahí te estamos considerando, ¿no? Algunos, por ejemplo, los programas de capacitaciones, también los programas de inspecciones, los programas de orden y limpieza,
los programas de exámenes médicos ocupacionales, los programas de acciones de prevención del COVID-19, en este caso, pues a raíz, ¿no? de la pandemia, también los programas de reuniones del comité, programas de auditorías internas y externas y programas de simulacros. Y entre otros programas que pues cada empresa puede necesitar, ¿no? Bien, pasando aquí al otro documento, que es dentro de este documento pues se registran, ¿no? Partes del reglamento interno de seguridad. Este reglamento interno se establecen esas normas, ¿no? Esos procedimientos para poder garantizar que los trabajadores estén en un entorno laboral adecuado. ¿Por qué es importante este reglamento interno? Porque pues protege en primera instancia a todos los trabajadores, ¿no? Aquí se establecen esas reglas, esos procedimientos, como ya lo mencionamos, ¿no? Para poder prevenir tanto accidentes como también las enfermedades ocupacionales. También porque cumple con la ley, reduce los costos, ¿no? Y mejora, ¿no? La productividad en general de la empresa. Aquí generalmente incluye algunos elementos el reglamento interno. Primero, los objetivos y principios, ¿no? Aquí se define ese propósito del reglamento y los valores que van a guiar a la gestión de la seguridad. También se contemplan ahí los roles y responsabilidades. Aquí ya se van a establecer esas funciones de los trabajadores, también las funciones de los supervisores, del comité de seguridad y de las demás personas involucradas. Tenemos también las normas de seguridad que aquí se detallan en las reglas o procedimientos, ¿no? Para poder realizar las tareas de forma más segura. Los procedimientos de emergencia que aquí se definen las acciones a seguir en caso de accidentes o desastres que impliquen, ¿no? El riesgo a los trabajadores. Capacitación y comunicación, parte también que debe de contener ahí un reglamento interno. Y la evaluación y mejora continua, ¿no? En donde se van a establecer aspectos, mecanismos para poder evaluar la eficiencia de un sistema de gestión. El otro documento, que pues es importante también, son los mapas de riesgo, ¿no? Y este mapa de riesgo es parte de una herramienta visual y gráfica que va a representar de manera más clara y objetiva cuál es esa probabilidad de ocurrencia y el impacto de un riesgo específico. Ahí como pueden observar, pues estamos mirando un ejemplo de un mapa de riesgo. Tenemos aquí un plano de la organización. Tenemos cada una de las áreas aquí registradas. Tenemos también la simbología, ¿no? De prevención, de prohibición o de obligación. Digamos que en el área de empaquetado o área de almacén hay riesgo eléctrico, ¿no? Riesgo de caída o riesgo de aplastamiento, la cual se simboliza ahí de color amarillo. También tenemos la de obligación, que es de color rojo, mm, de prohibición, perdón, que es de color rojo, y en donde un ejemplo podríamos mencionar, ¿no? Eh, prohibido fumar, prohibido ingerir alimentos, otras prohibiciones que afectan a la salud de los trabajadores y representan, ¿no? Un riesgo mayor. Los de color azul, pues son las señaléticas de obligación, las más comunes, ¿no? La obligación de los equipos de protección personal. También los de verde, que simbolizan, ¿no? Más que nada una señalética de información. Y aquí en la parte inferior ya tenemos la leyenda, en donde pues permita comprender cada una de estas señaléticas a qué hace referencia, ¿no? De esta manera entonces cualquier trabajador o cualquier persona que vaya a visitar a la organización sepa cuáles son esos riesgos, ¿no? Y prevenirlos.
Para la elaboración de este mapa de riesgo hay que tener algunos puntos claves. Primero, identificar esos peligros, ¿no? También analizar cuáles van a ser la vulnerabilidad, evaluar esos riesgos y a medida de eso, poder representarlos de manera gráfica. Bien, entonces es importante también aquí documentar, ¿no? La investigación de accidentes de trabajo, que pues es importante y parte obligatorio ahí de un sistema de gestión que como hemos visto en la parte inicial. Aquí, accidente para recordar brevemente, según el Decreto Supremo la 005, nos menciona que es todo suceso repentino, ¿no? Que ocurre como consecuencia del trabajo y genera una lesión al trabajador, incluso la muerte. De ahí su importancia, ¿no? De poder realizar esa investigación de los accidentes. Dentro de la base legal para la investigación de los accidentes, pues en la ley 29783, en el artículo 32, recalca ello, ¿no? Realizar la investigación de los accidentes, de las enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Y en el artículo 88 del Decreto Supremo, la 005, también nos menciona ahí que se debe de registrar, ¿no? Esa investigación de las causas subyacentes, causas raíces a los cuales conllevan accidentes, incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades. Y aquí se debe de permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión. Cabe recalcar aquí que pues el accidente tiene tres tipos, ¿no? El accidente leve, que pues aquí se genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente. Sin embargo, el accidente incapacitante se divide en tres grupos, ¿no? El total temporal, el parcial permanente y el total permanente. Y finalmente, la más fatal, digamos, el accidente mortal, ¿no? Que termina ya con la pérdida de vida del trabajador. Esta investigación, pues son esos procesos de identificación de los factores o de los puntos críticos que ocurren para causar los accidentes de trabajo, ¿no? Y la finalidad de estas investigaciones es justamente revelar cuáles las causas raíces que permiten, ¿no? A la dirección eh, para que pueda sufrir algún tipo de accidente de trabajo el trabajador. Pasando aquí al registro y notificación, tenemos, ¿no? Para aquellos accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos, el- va a estar a cargo del empleador y debe de notificarlo dentro de las 24 horas. Ahora, para los accidentes de trabajo, eh, ¿no? Deben de notificarlo hasta el último día hábil del mes siguiente de lo ocurrido. Y para las enfermedades ocupacionales, tienen un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Bien, en el artículo 33 aquí nos menciona que los registros obligatorios del sistema de gestión, que también, ¿no? Debe de estar previamente documentados, son el registro de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, los registros del monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos y los de diferentes agentes, también el registro de inspecciones internas, el registro de estadísticas de seguridad y salud, también el registro de los equipos de seguridad o emergencia y el registro de inducción a capacitaciones, ¿no? En el artículo 35 es importante, pues, mencionar que el registro de enfermedades ocupacionales debe de conservarse por un periodo de 20 años y los registros de los accidentes de trabajo peligrosos o incidentes peligrosos por un periodo de 10 años posteriores al suceso, ¿no? Y los demás registros por un periodo de 5 años posteriores al suceso. ¿Qué nos quiere decir entonces este artículo? Que parte de la obligación de la empresa es conservar, ¿no? Estos documentos, estos registros referente a la investigación de los accidentes, de las enfermedades ocupacionales. De ahí, ¿no? La importancia de poder gestionar
adecuadamente todo este tipo de documentos. Tenemos aquí, ¿no? Los registros de los accidentes, que está dentro de los formatos referenciales ahí de la resolución ministerial a 050. Tenemos aquí otro registro obligatorio que nos da, ¿no? Un formato de de las estadísticas de seguridad. Aquí podemos ver algunos indicadores, como por ejemplo dentro de los accidentes incapacitantes, el índice de frecuencia, el índice de gravedad. Ahora, si nos vamos un poquito más a la derecha, pues tenemos a la enfermedad ocupacional, que aquí un indicador importante es la tasa de incidencia. Como noveno documento, tenemos aquí los documentos que estén relacionados, ¿no? Con los exámenes médicos ocupacionales. Aquí la ley 29783 establece que todos los empleadores deben de realizar estos exámenes a sus trabajadores, ¿no? En sí son tres tipos de exámenes. Primero, antes de la contratación, ¿no? Es fundamental para verificar cómo está la salud antes de ingresar del trabajador. También durante el trabajo se realiza un examen médico que se puede realizar cada 2 años o, o también, ¿no? Cada un año, pero eso va a depender según el riesgo al que está expuesto el trabajador. Y otro examen, pues es al finalizar la relación laboral, ¿no? Que también va a permitir evaluar cuál es el estado de salud del trabajador al momento de su salida de la empresa. Tenemos aquí también los programas anuales de capacitaciones que, como hemos mencionado, ¿no? Dentro del programa anual de seguridad también se considera aquí el programa anual de capacitaciones. Estas capacitaciones, pues, son esos procesos de enseñanza en donde van a desarrollar los trabajadores conocimientos, van a reforzar sus habilidades y aptitudes para justamente ser parte clave de poder evitar actos inseguros o errores que conlleven, ¿no? Accidentes y enfermedades ocupacionales. Aquí la ley 29783 nos menciona que se debe de establecer estos programas de capacitación y entrenamiento, pero como parte de la jornada laboral. También, según el Decreto Supremo la 005, aquí el empleador, en cumplimiento del deber de prevención, garantiza que los trabajadores deben de ser capacitados en el puesto de trabajo, ¿no? También en los cambios de funciones, en los cambios de las tecnologías y en las actualizaciones periódicas de los conocimientos. Y como podemos observar, pues son diferentes tipos de capacitaciones, ¿no? Por cada uno de ellos. Por ello es importante documentar cada una de estas capacitaciones y tener ese registro, ¿no? En donde si un trabajador, digamos, quisiera ver o una entidad regulatoria que verifique el cumplimiento de estas capacitaciones, quisiera ver, es importante entonces documentarlo cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos la importancia de las capacitaciones. Primero, se realiza ello porque previene accidentes y enfermedades ocupacionales. Segundo, porque cumple la normativa legal, ¿no? Que, como hemos visto en la ley 29783, exige las capacitaciones, cuatro como mínimo para las empresas, también porque hay una mayor conciencia y cultura de seguridad, porque mejora la productividad y eficiencia, también porque reduce los costos operativos, ya que al reducir, ¿no? los accidentes y enfermedades ocupacionales, también se reduce los costos asociados a ello. Y finalmente, porque también genera un bienestar y motivación de los trabajadores. Esto porque, de cierta manera, si es que el trabajador siente que su empleador gestiona, ¿no? las capacitaciones y ve que está comprometido con su seguridad de ellos, pues también les aumenta esa motivación de seguir realizando sus actividades de una mejor manera.
Tenemos aquí finalmente el último, que es el documento, ¿no? de seguro complementario de trabajo de riesgo, que es fundamental pues registrarlo y documentarlo. Este seguro, pues la organización otorga parte de una cobertura si es que el trabajador sufriese algún tipo de accidente o enfermedad profesional y en este caso está dirigido tanto a los empleados y a los obreros. Entonces, como hemos visto aquí estos 11 aspectos claves que hemos visto desde el diagnóstico de línea base a estos seguros complementarios de trabajo de riesgo, no solo basta con aplicarlo, ¿no? Sino también saber cómo documentar estos registros de manera más eficiente. Claro que estos documentos siempre va a variar, ¿no? Hay varios documentos más que se pueden incluir dentro de un sistema de gestión. Bien, entonces, como hemos visto ahí en las partes anteriores, es importante conocer aquí cuál es ese ciclo de vida de los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Primero está la creación o elaboración, ¿no? Aquí ya comenzamos con esa elaboración del documento. Esta es la etapa en donde pues se van a redactar todas esas políticas, todos los procedimientos, todos esos aspectos que hemos visto, ¿no? Y aquí también se debe de asegurar de que lo que está escribiéndose ahí responda realmente a las necesidades de la empresa y cumpla, ¿no? con lo que exige las normas. Por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento para trabajos en altura, debemos de basarnos, ¿no? en los riesgos reales de esa actividad y no copiar un documento genérico o otro documento que tiene otra empresa similar. Segundo, pasamos a la revisión y aprobación. Una vez ya elaborado, el documento no se puede usar directamente, ¿no? Primero, debe de ser revisado por las personas responsables. Puede ser el jefe de área de seguridad, puede ser el comité o alguien que sea supervisor técnico, que también pues, se puede encargar de ello. Y ellos van a verificar que este documento esté correcto, ¿no? Que no haya errores o contradicciones. Y luego debe de aprobarse formalmente, por lo general, con una firma y una fecha. Ya con el documento previamente aprobado, hay que distribuirlo, ¿no? Y a quien realmente lo necesita. Si es un instructivo para el área de mantenimiento, debe de llegar a los trabajadores, ¿no? No debe de quedarse solo en el escritorio del jefe. Y además debe de estar disponible tanto en físico eh, como en formato digital, ¿no? Y lo importante es que la persona correcta puede acceder al documento correcto en el momento en que lo necesite. Con el tiempo, aquí los documentos van a cambiar, ¿no? Puede que cambien las normativas y los procesos o los equipos. Por eso, cuando actualizamos un documento, debemos de registrar también ese cambio. Y esto hace con un control de versiones, ¿no? Por ejemplo, eh, versión 1.0, versión 2.0, versión 3.0 y así, ¿no? Según conforme vaya cambiando todos estos documentos que se van a registrar. Y así pues todos van a saber cuál es el documento vigente y no se va a usar uno antiguo por error. Es preciso mencionar aquí también que pues todos los documentos y los registros deben de ser archivados correctamente, ¿no? Y esto no significa solo guardarlos en una caja o en una carpeta digital, sino hacerlo de forma organizada, que contengan el nombre, que contengan la fecha y el lugar, y en un lugar seguro, ¿no? Finalmente llega el momento ya en que un documento ya no se usa, tal vez porque fue reemplazado, porque su tiempo de conservación ya pasó, y en ese caso pues debemos de decidir si es que se elimina o se resguarda como otro documento, ¿no?
Aquí vamos a mencionar otro aspecto clave que es las responsabilidades en la gestión de documentos. Primero, ¿quién es el encargado del sistema, ¿no? El encargado aquí puede ser el supervisor o miembro del comité y él va a ser quien coordina la elaboración, la actualización y el control de todos estos documentos del sistema. Tenemos también el comité que pues eh, va a ser parte de la participación y tiene, ¿no?, responsabilidades. Tenemos ahí a los supervisores o jefe de área que también son responsables de poder aplicar los documentos en el campo. El personal administrativo de archivo, que pues son también esenciales, ¿no? Van a encargarse de poder organizar, de poder archivar todos los documentos. Finalmente, tenemos aquí las auditorías y gestión documentaria, ¿no? ¿Cómo es que se audita la documentación? Aquí durante una auditoría, uno de los primeros pasos es justamente, ¿no?, la revisión de esos documentos. Y aquí el auditor siempre solicita todos esos documentos que evidencien que el sistema está implementado y está funcionando. Evalúa aquí si es que los elementos, los documentos están actualizados correctamente y disponibles, ¿no? Básicamente, entonces, como hemos mencionado, ¿qué documentos suelen pedir aquí en las auditorías? Son las políticas de seguridad, también la matriz I per se actualizada, el reglamento interno, que lo hemos mencionado, ¿no? También los registros de capacitaciones, las actas de comité, ya sea las actas de instalación, las actas de las reuniones, también los reportes de los incidentes y accidentes, los registros de las inspecciones internas o programas, ¿no?, como el de vigilancia médica o de plan de emergencia. Finalmente, pues aquí tenemos, ¿no?, para terminar esta parte, la preparación para inspecciones o auditorías externas. Para este tipo de gestión documentaria, sirve para que la organización esté preparado ante inspecciones de SUNAFIL o auditoría externa, ¿no? Por ejemplo, para certificarse en la ISO 45001. Es fundamental tener entonces todos estos documentos del sistema de gestión previamente documentados, ¿no?, y en orden. Bien, entonces eso sería por la sesión del día de hoy. Hemos visto que no solo debemos de tenerlo como así, ¿no?, estos documentos que son parte esencial del sistema de gestión, sino saber cómo archivarlo, tenerlo en un lugar adecuado, también tenerlo tanto en formato físico como en formato digital, ¿no?, que permita también pues ser visible para cada uno de los trabajadores y los que necesiten esta información, ya sea para inspecciones, auditorías externas. Eso sería entonces. Espero que la información que se haya compartido verdaderamente sea útil y nos vemos en una próxima sesión.